El castillo medieval 3667 del año 1993 forma parte de la santísima trinidad de los castillos medievales que llamamos los playmobileros medievaleros y que supuso en el año 93 un punto de inflexión hacia una creatividad nunca antes vista en Playmobil. Todas las cajitas que fue sacando Playmobil de la temática medieval en este año 93, desde las individuales hasta las grupales, son todas una auténtica maravilla. Y si no te acuerdas de cuáles son, casi todas ellas puedes verlas aquí en este canal, en Bernie Toys. Pero los castillos son un punto y aparte en esta temática en el año 1993. ¿Por qué? Para empezar, porque son tres. A saber, son el 3665, que es conocida popularmente como la Torre del Barón, el 3667, que es este castillo fortaleza que vamos a ver, y el Super 3666, que es la madre que parió a todos los castillos de Playmobil, que es un castillo residencial. El castillo 3667 pues lleva conmigo más de 20 años, le tengo un cariño enorme y hemos derrochado horas y horas y horas jugando con él. Su tamaño, su calidad, su diseño, el número de clics de accesorios para mí lo hacen simplemente perfecto. Y además sabiendo que con el sistema Stack de construcción de castillos de Playmobil, que puedes ampliarlo con otras paredes o con otras torres o con otros castillos, pues ya es la ripanocha. Este castillo fortaleza 3667 del 93 pues es concretamente, propiamente dicha, una fortaleza militar y que tiene dos partes comprendidas. Una que es la fachada con su pórtico y la torre mayor, que es la torre del homenaje, con unas andanadas bastante amplias donde puedes jugar, batallar, etc. Y la parte trasera, que es un amplio patio de armas. Por eso este castillo nos trae un armero bien dotado de muchos accesorios para que en él podamos recrear la vida cotidiana de nuestros clics, sus combates, sus entrenamientos, los asaltos, etc. Y que también está dotada de otra pequeña torre muy coqueta con un chapitel rojo pues muy bonito. Es un castillo fortaleza que no tiene parte residencial ni para nobles ni para reyes, pero que se asemeja mucho en su estructura a castillos que conocemos todos por series muy famosas, por películas, como por ejemplo el famosísimo castillo Invernalia de la familia Stark. Su pórtico de entrada, su tono gris oscuro, sus torres achaparradas y sus soldados bravos y nobles pues se asemeja mucho al descrito por George R.R. Martin en la saga de novelas Juego de Tronos y el recreado en la serie de televisión. Este concretamente está recreado en el escocés castillo de Dorne, también un castillo fortaleza, y del cual os voy a dejar un enlace a su página web porque merece muy mucho la pena ver tanto la parte externa como la interna del castillo para los que somos amantes de los castillos y de la temática medievalera. Así pues vais a poder conocer todos un poquito más de dónde se sacan la inspiración o cuál es el castillo real donde se han rodado y luego se han recreado partes digitalmente. Como las comparaciones son odiosas y sé que muchos de vosotros me vais a decir que el 3666, el gran castillo medieval de Playmobil, es mucho más castillo que este, cosa que por cierto es verdad, pues su ejemplo en la vida real, nada más y nada menos, también lo he buscado, también lo voy a poner en la descripción y en los comentarios para que lo visitéis. Y tenemos la fortuna aquí en Córdoba de tenerlo muy cerquita a escasos kilómetros. Nada más y nada menos que en la localidad de Almodóvar del Río tenemos un castillo residencial, fue residencia de los reyes católicos, entre otros reyes castellanos, y que está en perfecto estado de conservación. Se trata nada más y nada menos que del espectacular y majestuoso castillo de Almodóvar. Aparte de la majestuosidad del propio castillo que vais a poder comprobar en la página web oficial del castillo de Almodóvar, vais a poder comprobar que al estar en perfecto estado y abierto al público, pues también se celebran una serie de actos medievales. Puedes celebrar tu boda medieval, puedes asistir a combates medievales, jornadas explicativas para niños, etc. Y que como curiosidad, y que a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis, también apareció en Juego de Tronos, concretamente representando el majestuoso castillo de la casa Tyrell,
el castillo de Alto Jardín en la toma de los Lannister a este castillo, que es cuando la famosa escena en la que Olenna, la reina de las espinas, le confiesa a Jaime Lannister que ella fue la encargada de idear el asesinato por envenenamiento de Joffrey. Lamentablemente, pues en lo que fue luego el trabajo de edición y postproducción, pues la escena se vio bastante recortada. Como dato y curiosidad, os comento que para el casting de esa breve escena se presentaron más de 3.000 personas para aparecer como extras. Así que pues mi idea nada más y nada menos es que, igual que podemos comparar en Playmobil un castillo fortaleza como el 3667 con un gran castillo residencial como el 3666, pues que tengáis sus homónimos en la vida real, que es un aporte más de Bernie Toys a este maravilloso mundo de Playmobil. Y que si queréis saber más de Playmobil, de Lego, de Master de Universo, de Star Wars, de Señor de los Anillos, pues suscribiros a Bernie Toys, suscríbete, dale a la campanita, comparte con todos tus amigos, pero sobre todo suscríbete porque me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más contenido. Cada vez estoy intentando hacerlo con más cariño y la verdad que bueno, ya somos más de 300, os estoy muy agradecido. Pero si no fuera por vosotros, que sois los que estáis ahí, esto no pasaría. Así es que, como le tengo tantísimo cariño y tanta devoción a la línea medieval de Playmobil y tanto cariño a este castillo 3667, que lleva conmigo más de 20 años, que me ha proporcionado a mí, a mis amigos y a mis niñas tantas y tantas horas de juego y tantas horas de contemplación y de cariño, creo que se merecía con todas las de la ley un vídeo dentro de mis humildes medios un poquito más especial y con un poquito más de cariño. Así es que con todos vosotros, mi castillo 3667 de 1993. Espero de todo corazón que os guste este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Estos son los 5 clics que vienen en este castillo, el 3667 de 1993, y que, como digo en muchas ocasiones, pues los sets antiguos traen más figuras que los nuevos, traen más clics. A la vista está. Estos 5 clics siguen las mismas composiciones medievales que hemos visto en vídeos anteriores en Bernie Toys, como por ejemplo en la catapulta medieval, o como por ejemplo en el torreón 3665. Atendiendo a su composición, pues como veis son exactamente iguales que los clics que hemos visto en esos otros vídeos en Bernie Toys, y que si no los has visto pues te dejo las tarjetitas para que los veas, porque es una temática realmente sublime, la medieval de Playmobil en los 90. Y atendiendo a su rango, pues podemos distinguir que el primero por la izquierda es el castellano del castillo. Podemos dilucidar que este puede ser un oficial al mando por llevar los mismos colores que el castellano, 2 soldados de infantería y un arquero. En todos ellos se repite el patrón que hemos visto en vídeos anteriores de simular las armaduras pintando los torsos lisos de los clics con ese tachonado clásico que ya hemos visto en estos otros vídeos que he comentado, con mayor relieve en el castellano para darle pues ese rango que tiene. Todos ellos son clics muy sencillos de 2-3 colores, el patrón de los años 90, y la verdad que todos muy bonitos. Si empezamos por el castellano o el hombre de armas, el responsable de esta fortaleza, pues como podéis ver, lo primero que salta a la vista es que se repite el torso de la barriguita del capitán Beck y de otras figuras que ya hemos visto, como el capitán de la catapulta medieval.
Lo que más me ha gustado siempre, la composición de colores es muy bonita porque los tonos oscuros nos los resalta con el amarillo de las plumas y de la capa. Si probáis a hacerle la variante con capa roja y pluma roja también queda más bonito, más señorial, pero no tiene este toque tan vivaz que tiene. Lo que más me gusta, ¿qué es lo que más me gusta? El casco. El casco es súper clásico con este visor, las tachonaduras en el acero, es una auténtica pasada con este alerón trasero y le da un aspecto fiero y fuerte que temería cualquiera enfrentarse a él en batalla. Es un casco que siempre me ha gustado mucho y que se repite, es el mismo casco, como podéis ver, de los clips de los años 80 que venía en cromado. De esos también tuve yo cuando era pequeño, que se le eleva y también se le quita el visor. Pero claro, el cromado se echaba a perder. Es muy bonito cuando está impoluto, pero se echaba a perder. Y este casco pues tiene más de 20 años y está pues igual que estaba. Es un punto que bueno, le pierdes espectacularidad pero le ganas en durabilidad a la pieza, y yo creo que eso pues es un punto a favor bastante importante. Lo que es la composición, el pelo castaño en los clips a mí me gusta mucho. Esa barbita es muy de los años 80, sin bigote, que mola. No hay nada más cutre que una barba sin bigote, pero bueno, no. Es en plan broma. No pasa absolutamente nada. Es un clip, pues la verdad que es verdaderamente bonito, y con este he jugado yo muchísimo. La única contra que tiene es que si lo montas en el caballo pues choca la capita y lo tienes que inclinar un poco. Pero bueno, es un clip que es muy bonito y que me gusta mucho. Este es el castellano, el hombre de armas de nuestro castillo. Si nos fijamos en lo que es la escala de colores, en los cromatismos, podríamos dilucidar que este clip es un oficial, porque lleva el mismo color de coraza que el castellano. Lo que pasa es que yo particularmente siempre me he fijado en cómo venían las armas en las cajas, que me gusta mucho hacerlo así, y pues bueno, pues este siempre lo he caracterizado de ballestero, con su carcaj naranja y con su ballesta. Pero podríamos decir que es un segundo oficial al mando de la infantería, además un veterano con esa barba espesa que tanto me mola a mí, y en el que vemos pues el clásico casco que Playmobil siempre utilizó en esta época de los 90 y que como he dicho en otras ocasiones pues está inspirado en los cascos de los ejércitos franceses y británicos, que ya lo he comentado en otros vídeos. Es un clip también muy chulo. Los dos soldados de infantería pues son exactamente iguales, veis el uniforme con su cota de malla tachonada, dibujada en color marrón, el mismo alzacuello, el mismo gorjal en términos medievales, el casco que anteriormente os acabo de comentar, y bueno, pues uno es el travieso pelirrojo, como siempre, me gustan mucho los clips pelirrojos, son muy traviesos, y el del bigotillo de Cantinflas, que siempre también es un detalle que me mola mucho. Los dos vienen equipados, los podemos poner con sus escudos, sus lanzas, con lo que queramos, porque este castillo, como vamos a ver a continuación, también tiene muchos accesorios, y además su cinto con su puñal, ¿vale? La verdad que es una auténtica proeza, después de 30 y pico años sigue teniendo todos los puñales, porque son piezas muy pequeñas y es lo primero que se pierde, pero bueno, si lo guardáis en bolsitas zip, por ejemplo, como hago yo, lo conservaréis mucho más años. Yo los tengo todos, por eso los he conservado en bolsas zip de autocierre, ¿vale? Y la verdad que ese detalle del puñal mola mucho, porque se quedan sin armas durante el combate y siempre pueden recurrir al puñal. Y ya por último pues tenemos este arquero que es precioso y que es exactamente igual que los soldados que vienen en la catapulta, en el vídeo de la catapulta que ya os enseñé, con esta escala de colores amarillo mostaza, un amarillo fuertecito, con su cota de malla de tachonadura de color marrón, y se repite el mismo esquema cromático de los clips de las catapultas. Es un clip muy chulo, su sombrero es negro, es un arquero muy chulo que siempre viene muy bien pues para defender las almenas con el arco, ponerlo de vigía y demás. También viene equipado con su cuchillito, y yo particularmente a este pues siempre le he puesto el arquito porque queda mucho más bonito este tipo de clips con el arco que con la ballesta. Si ya de por sí, pues con 5 clips podíamos darnos ya, pues por mucho más que satisfechos, que es un número importante, pues cómo no podíamos tener nuestro caballito aquí presto para el ataque.
Es un caballo, una vez más, de los clásicos de Playmobil, de los años 80 y de los años 90, que, repito, no es más bonito que los de ahora, ni tiene más detalle, a la vista está, pero al ser más altos, tiene más alzada, pues cuando tú montas tu click, pues da más presencia, da más altura y demás. Entonces pues viene enjaezado con este bocao, lo que es su correa, y estos correajes de color amarillo que son de plástico duro, no como del blandito que hacen ahora, y la verdad pues que le dan una presencia bastante guay, porque siempre está muy bien que le pongan además accesorios a los caballos. Entonces pues nada, al ser los accesorios un poco más blanditos, pues puedes poner tu clic también así de las riendas, así que mola mucho. Es un detalle que bueno, que es muy sencillito, pero que queda bastante molón. Así que ahora, ya que hemos visto a todos nuestros amigos, los vamos a dejar. Mira, este hueco viene muy al pelo para hacer una cuadra aquí, ¿vale? Y vamos a ver el armero. Este es el armero, mueble de armas que trae el castillo, y en el cual pues podemos poner de adorno muchas de las armas que trae el castillo, que repito, trae bastantes accesorios en la misma línea del resto de castillos medievales de la época de Playmobil. Trae dos escudos en forma de rombo de los clásicos medievales de Playmobil, con este blasón del león rampante, que es muy bonito y muy clásico, y además trae un escudo largo de infantería, como el que vimos en el del ballestero, pues que cubre hasta los ojos, así que este viene pues muy bien. Trae tanto arco como ballesta. A mí particularmente me gusta ponerle el arco más al arquero, ¿de acuerdo? Y la ballesta y el otro carcaj, trae dos carcas de flechas en racimo, como lo hemos visto en otros vídeos. A mí particularmente siempre me ha gustado ponérselo a este click rubio, simplemente porque venía así en la caja, entonces me guié en eso y ya está. Trae una alabarda y dos lanzas picudas, de las clásicas de Playmobil de los años 80 y de los años 90, que se le podemos poner a cualquiera de nuestros clics, ¿vale? Y estas lanzas son muy peculiares porque traen, aparte de la forma de la lanza, traen estos pinchos, estos salientes, cortantes en la punta, y son muy peculiares, un diseño que Playmobil le pegó mucho durante estos años. Este sí me gusta ponerlo aquí, y entonces claro, si tenemos un lancero de infantería, pues lo ponemos con su escudo largo, por ejemplo, y ya pues tiene cubierto gran parte del cuerpo, ¿veis? Así en comparación queda muy bien cubierto. Lo que pasa es que como va a quedar mejor es en la otra mano. Así queda mucho mejor porque queda mucho más cubierto, al estilo de lo que son los soldados romanos de Playmobil, etcétera. Queda completamente protegido de esta manera. Cuenta también con este pedazo de hacha de combate, que mola mucho, está muy guay, y también con una maza de guerra, como la que vimos en el Caballero 3669, el Caballero Negro, que es un arma que la verdad que para jugar y pegar mamporros mola muchísimo. A mí me gusta ponerla aquí, por ejemplo, en nuestro armero, y dos espadas de las clásicas de Playmobil de toda la vida, ¿vale? Así es que ponemos una por aquí y la otra se la pongo a mi castellano, buen hombre de armas y espadero, para tener a todos nuestros amigos montados. Adicionalmente, pues nos trae estas piececitas del castillo que sirve para tapar estos huecos que veis aquí, ¿veis? Sirve para taparlos y así las murallas se asientan más. Yo estas tengo muchas más sueltas, pero estas las tengo todavía en su árbol original desde que me compré el castillo en el año 98, así es que pues bueno, me gusta tenerlas de recuerdo, y cuando monto del todo el castillo pues ya le pongo sus piececitas aquí en los huecos correspondientes, porque así se asienta un poquito mejor y queda más tapado. Es posible que a muchos de vosotros pues os pueda chocar un poco la forma que tienen estas murallas de los castillos de los años 90 en comparación con la que podéis ver ahora en cualquier página web o en cualquier juguetería.
Esto se debe a que Playmobil cambió el sistema de hacer los castillos. El actual se llama System X, tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todo, y este, el de los años 80 y 90, es el sistema STEC. ¿En qué consiste el sistema STEC? Que hemos oído hablar muchas veces de él, pero no sabemos cómo funciona. Veréis, esta es una pieza base de una muralla, como podéis ver. Entonces, con el sistema STEC lo que podemos hacer siempre es añadir y ampliar piezas, cosa que, por ejemplo, con el System X no podemos. Es decir, yo le pongo ahora esta junta, ¿veis? Esto es un contrafuerte y esto lo podemos separar, igual que lo podemos separar, lo podemos juntar. Entonces, la junta se la podemos poner a la muralla con otra junta, con su contrafuerte. Está por aquí. Y tenemos otra parte de muralla construida y que podemos ampliar a las que ya tenemos. Esta es la gran ventaja del STEC. Esta mitad del castillo es lo que corresponde al patio de armas. ¿Veis? Que es este espacio central que tenemos aquí, que es donde pues nuestros clics, los caballeros, pues hacen su vida cotidiana, entrenan a diario, en combate, etcétera. Pues si tienen una herrería para herrar sus armas, o tienen este pequeño rincón que queda muy bonito justamente debajo de la torre auxiliar del castillo, pues es un rincón que queda muy bonito para usarlo como despensa o como cuadra de nuestro caballito, ¿vale? Que incluso podemos meter otro caballo más porque yo así he jugado con él, ¿de acuerdo? Así que aquí podemos hacer un montón de aventuras, de combates, de entrenamiento en un patio de armas que para lo que es el tamaño de este castillo pues está muy bien. Esta es la torre auxiliar del castillo, es la segunda torre que trae. Y la primera, que es de mayores dimensiones, es la torre del homenaje que está en el portón principal. Esta nos viene con este chapitel rojo, muy bonito, muy llamativo. ¿Y qué es lo bueno? Pues que si compramos más piezas de STEC, pues podemos ampliar nuestra torre hacia arriba con más partes de muralla, por ejemplo, y luego añadirle estos pilares con arcos que tenemos para que descanse el chapitel. El STEC no tiene límites a la creación de castillos, ciudades o cualquier cosa que se te ocurra, es la gran ventaja. Y nuestro castillo, como no podía ser de otra manera, pues nos viene con estas estructuras de madera que son unas andanadas en la cual nos permiten hacer guardia enfrente a las almenas, que es esta parte de aquí, los clásicos dientes de castillo que hemos visto todos en las películas, o si habéis visitado alguno, pues estos son las almenas que sirven de parte defensiva, pero más que nada su función principal es hacer guardia. ¿Veis? Para montar una correcta guardia pues viene dotado de la estructura de madera, con una de las clásicas escaleras de Playmobil. Tenemos aquí más andanadas, ¿veis? Hasta fijaros el detalle, es muy bonito el detalle de la esquina. Las del fuerte Randall o antiguo fuerte de Playmobil pues también son de este tipo, pero simulando la madera maciza. Y viene también con una barandilla de tope final para que no se caiga. Esta es la otra mitad del castillo, que no corresponde a patio de armas como tal, sino parte de acceso, y que tiene tres partes bien diferenciadas. La primera parte, que es esta parte inferior, pues en la que tenemos otra estructura de escalera fija como la de antes y otro hueco similar al de la cuadra del caballo, solo que claro, aquí con la estructura de la escalera es bastante más complicado meter el caballo, pero bueno, siempre podemos guardar ahí algún clic para que esté vigilando, por ejemplo, este ballestero. Podemos introducirlo aquí si nos están asediando, y por el hueco de la saetera, que ahora mismo no podemos ver muy bien, estar disparando flechas contra los enemigos. Siempre da juego este tipo de huequecitos. En el centro, pues el portón principal, pues fijaros qué cosa más sencilla y qué cosa más bonita, con este arco de herradura tan bonito, simulando el empedrado también ahí tan chulo, y una puerta pues clásica donde la haya de madera, con su forja, su candado para poder abrir y dejarnos
paso a este soportal, a este atrio que da a nuestra puerta principal. Es la parte más bonita del castillo. Aquí podemos meter clips para hacer guardias, etcétera. Es una parte preciosa y obviamente pues por aquí podemos poner nuestros carromatos que entren y salgan de nuestra fortaleza, los caballos, etcétera. Y en tercer lugar, pues un hueco muy bonito que me gusta a mí mucho de este castillo es esta puertecita, que aparte de que es encantadora, pues es un calabozo. Aquí el ingeniero, el diseñador, ha jugado con el mismo hueco que teníamos antes, pero instalando una puerta con cerrojo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si nos vamos al nivel medio del castillo, a donde aquí a la derecha tenemos a nuestro amigo el travieso pelirrojo, vemos que tiene esta palanca. Quiere decir que ese suelo es una trampilla como la que ya vimos en la Torre del Barón, y si la accionamos, nuestro enemigo cae al calabozo y ahí pues lo podemos tener indefinidamente el tiempo que nosotros queramos. O si es un acto de insubordinación dentro de nuestro castillo, pues nada, ahí castigado al calabozo, que se queda ahí y ya está. Bueno, pues una vez que le hemos levantado el castigo a nuestro querido pelirrojo, pues nada, en lo que es la parte media del castillo, lo que es debajo de la torre, ya vemos que tenemos ahí nuestra andanada de vigilancia con la trampilla. Esta parte sobre el atrio es muy bonita, porque aparte de que es ancha, nos da mucho juego para vigilancia sobre la almena, para hacer combates de lucha aquí, y también en el hueco la misma estructura. Lo que es la parte de debajo de la torre, pues tenemos nuestra plataforma con nuestra trampilla, pero que nos sirve también de andanada de vigilancia. Y esta parte central del castillo, que es muy bonita, es mucho más ancha debido al atrio, pero entonces nos da muchísimo juego, porque tenemos aquí las almenas para estar vigilando, para montar guardia. Todo este sitio de aquí tiene mucha anchura y es muy largo para jugar a los combates, a los asedios, aquí toda esta parte. Y además, siguiendo la estructura del clásico fuerte Randall, pues tenemos aquí este agujero que nos sirve para poner otra escalerita de mano por aquí. Pero la verdad es que esta parte es muy bonita, da mucho juego para vigilar, para luchar, para poner una fila de arqueros. Es súper guay, es una parte que me gusta a mí muchísimo. Y además le da mucha presencia tener esta barandilla aquí cerrada, queda súper elegante y súper bien. Y la parte superior de nuestra torre pues tiene esta presencia, como veis, que es súper bonita. Si tenemos que ponerle un pero a este castillo, tenemos que ponerle el tema de esta plataforma. Este suelo pues es un suelo fijo, es decir, se supone que como puñeta ha llegado este clic ahí para montar guardia, ¿no? Bueno, ha llegado simplemente por el hecho de que como niños o como adultos con las manitas decimos ¡hala! Voy a vigilar aquí, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero luego en la torre del Barón vemos que estas plataformas se comunican, como ya vimos en el vídeo anterior, y si no pues te dejo la tarjetita para que lo veas. Se comunican entre sí a base de trampillas, con trampillas y escaleras, entonces queda un detalle bastante más realista. Tampoco, insisto, no pasa absolutamente nada porque queda así. A mí me ha gustado siempre este castillo tal y como lo estáis viendo, es mi favorito, para mí, junto con el barco pirata, es la pieza de mi colección que más quiero, que más me gusta y a la que más cariño le tengo, y por eso hoy he querido hacer este vídeo de una manera un poco distinta y un poco especial, porque yo creo que vosotros lo merecéis y el castillo también. Y ya para terminar, pues aquí tenemos la fantástica y maravillosa fachada que habéis podido ver en la miniatura del vídeo, de nuestro castillo medieval de Playmobil 3667, y que es uno de los juguetes que más me gustan, más queridos, al que más cariño le tengo, uno de ellos, y con el que he podido jugar muchísimas horas. Es una maravilla, es un castillo muy coqueto y con el que da muchísimo juego, podéis hacer muchísimas aventuras en él.
y que estoy muy contento y muy orgulloso de tenerlo. Y ya está, yo deseo de todo corazón que os haya gustado este vídeo tan especial. He intentado hacerlo con todo el cariño del mundo, como siempre. Y nada más, deciros que si os gusta, espero vuestro like, espero sobre todo vuestros comentarios, que son los que más me ayudan, son los que más me motivan, y que os suscribáis al canal si no estáis ya suscritos, porque me vais a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido de estas y otras míticas referencias de Playmobil y muchas otras temáticas. Muchísimas gracias por todo. Sed bienvenidos un día más a Vermitoy. Muchas gracias por haber estado ahí. Un fuerte abrazo y feliz semana para todos.